Entonces comenzamos con derivada de la función inversa. Vamos a decir que si nosotros tenemos una función igual a f de x, que es la que habitualmente tenemos, vamos a decir que esa es la función directa. Y que x igual a f de y, o sea, hacemos un intercambio de las variables, va a ser la función inversa. Si nosotros calculamos la derivada de y, ¿qué decimos? Que eso es igual al límite del cociente incremental para cuando delta x tiende a 0. Y mediante unos pasos algebraicos, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver de transformar este cociente incremental. ¿Qué decimos? Que este incremento de la función que está en el numerador, lo podemos reescribir en el denominador. Si nosotros realizamos el producto de extremos sobre el producto de los medios, vemos que obtenemos esta misma expresión, porque ¿qué hacemos? 1 por delta i nos da delta i, y esto sería 1 sobre 1, entonces 1 por delta x nos da delta x. Ahora, nosotros sabemos que como es una función, ¿sí?, derivable, ¿qué quiere decir? Que es continua. Y cuando la función es continua, cuando delta x tiende a 0, delta y también tiende a 0. Entonces podemos decir que, o podemos reemplazar a delta x por delta y en el cálculo de la tendencia del límite. Entonces estamos armando, aparte del límite de un cociente, cociente de los límites. El límite de la constante 1 nos da 1, entonces nos queda este límite armado en el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tenemos una expresión de la derivada que está puesta en función de ¿qué? De x. Entonces esto es la derivada de ¿qué? De x. Entonces nos queda que esto es igual a 1 sobre la derivada de x. Entonces, si tenemos la derivada de y, es igual a ¿qué cosa? A la recíproca de la derivada de la función directa. Profe, o sea que el último se tendría que cambiar el límite de la derivada de x, se pone el límite de la derivada de y que tiende a 0 directamente. Claro, pero ¿por qué lo ponemos? Por esto que sabemos, que porque como es una función continua, cuando delta x tiende a 0, delta y tiende a 0, ¿sí? Y son infinitesimos equivalentes, porque la función es continua y tienden a la misma velocidad a ese punto, porque si no, no sería continua, ¿sí? Ocurriría algo de todo eso que vimos con infinitesimos, pero no sería, no nos estaría dando algún tipo de discontinuidad. Entonces, sí o sí, ¿qué pasa? Cuando delta x tiende a 0, delta y tiende a 0, y son infinitesimos equivalentes. Lo hacen a la misma velocidad. Y además, ¿sí?, si la función es derivable y su derivada finita, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Sí? Que ese límite sea distinto de 0. Bueno, entonces tenemos esta expresión, y de esta expresión podemos despejar ¿qué cosa? La derivada de x. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a manejar con esto para averiguar o determinar cuáles son las derivadas de las funciones inversas. Vamos a ver las derivadas, ¿sí?, de todos los arcos: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces comenzamos con el arco seno. Decimos que tenemos y igual al arco seno de x, su inversa es igual a x seno de y. O sea, cambiamos la variable, pero aparte la inversa del arco seno es el seno. Derivamos a ambos miembros. Entonces, la derivada de x es 1. ¿Y la derivada del seno cuál es? El coseno. Pero como este es el coseno de y, no de x, que sabemos que de x ya sabemos, conocemos por tabla, ¿sí?, cuánto vale, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo expresado en función de y, como si fuera la segunda columna de la tabla. Entonces, la derivada del seno es el coseno de ¿qué? De y, que es lo que tenemos ahí, por y'. Ahora, nosotros lo que queremos calcular es la derivada, ¿sí?, de y.
Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos y', y nos queda que eso es igual a 1 sobre el coseno de y pasa dividiendo. Luego de eso, lo que vamos a hacer es recurrir a una identidad trigonométrica. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos que la derivada es igual a esta expresión, pero tenemos que llegar a relacionar el coseno de y con algo que tenga que ver con x, ¿sí? Porque, en definitiva, la derivada la tenemos que expresar en función de y. Para eso, ¿qué hacemos? Recurrimos a esta identidad, de donde vamos a despejar el coseno de y. Entonces nos va a quedar que el coseno de y va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de y de todo eso la raíz cuadrada. Luego de que obtenemos esa raíz cuadrada, ¿qué hacemos? Como eso es coseno de y, lo reemplazamos acá en el denominador. Y ahí sí, ya tenemos, ¿sí?, cómo vincular la variable y con la variable x. Porque miren, x es igual al seno de y nosotros ¿qué necesitamos? El seno cuadrado. Entonces vamos a decir que si x es igual al seno de y, x cuadrado es igual al seno cuadrado de y. Elevamos ambos miembros al cuadrado. Eso nos va a permitir reemplazar el seno cuadrado de y por x cuadrado, acá. Y entonces nos va a quedar que la derivada del arcoseno es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y si en ¿De vez dónde saldría la raíz, profe? de despejar de la identidad esta fundamental, y acá nosotros despejamos el coseno, nuestro primer paso, ¿cuál es? Pasar el seno cuadrado de y restando. Y luego la potencia esta pasa como raíz, ¿sí? Entonces ahí tenemos la raíz cuadrada. Y como les decía, si en vez de x tenemos una función u, ¿sí?, de x, entonces ¿qué nos va a quedar? En donde está x reemplazamos por u, y toda esta expresión nos quedará multiplicada por la derivada de u. Entonces, si y es igual al arcoseno de u, su derivada va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado por la derivada de u, que nos queda acá en el numerador. Díganme si se entendió. Lo Sí, último, profe. ¿usted Lo no va de a U. dejar usar ¿Cómo? tabla de derivadas o no? ¿Cómo? No entendí nada. ¿Cómo? Si usted no deja usar tabla de derivadas, o las tenemos que aprender, digamos, así de memoria. Miren, si no, yo les llego a preguntar la deducción de una derivada, o sea, usar la tabla no tiene ningún sentido, porque la deducción no va por lo que dice la tabla, sí tienen que llegar a ese resultado. Habitualmente no se usa. Y en general, cuando se les toma un parcial práctico, se supone que ustedes saben las derivadas y las aplican, o sea, de tantas practicarlo las saben, no se usa la tabla tampoco. Habitualmente no se usa, pero eso es en la modalidad presencial, ¿sí? En la modalidad virtual se evalúan otras cosas y de otra forma, así que bueno, hay que ver si se va a usar o no para algo. Lo habitual es que uno te tiene que aprender todo eso porque lo hace como más ágil el cálculo, ¿no? Profe, Sí. una consulta. ¿En un parcial nos podría preguntar la demostración de cualquier derivada? Sí. En general los arcos no se preguntan. Pero sí, la demostración de cualquier derivada. Bueno, vamos a ver entonces la derivada del arco coseno, que vamos a ver que solamente difiere en la del arco seno en un signo, ¿sí? Que es en un signo negativo. Veamos cuál es el planteo. Si es igual al arco coseno de x, la inversa es x igual al coseno de y. Si derivamos ambos miembros, la derivada de x es 1, y la derivada del coseno de y va a ser igual. La derivada del coseno es menos el seno de y.
por la derivada de y. Esta expresión nos permite despejar la derivada y', y a partir de despejar y', lo que vamos a ver es cómo relacionar la variable y con la variable x. Recurrimos a la misma identidad trigonométrica que recurrimos en el caso del arco seno, y vamos a despejar en este caso el seno de y, que nos va a quedar que el seno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de y. Entonces, reemplazamos el seno de y por esa expresión, y entonces ya tenemos nuestro vínculo de la variable y con la variable x. Sabemos que el coseno de y es igual a x, pero nosotros tenemos que reemplazar coseno cuadrado. Entonces elevamos a ambos miembros de la igualdad al cuadrado, y vamos a poder reemplazar el coseno cuadrado de y por x cuadrado. Y si observan, dijimos que la diferencia entre la derivada del arco seno y el arco coseno, ¿cuál era? Un signo, ¿sí? Ese signo que surge acá al derivar el coseno de y. Si en vez de x tenemos que la función, ¿sí?, está expresada como una u de x, entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos la x por u, o reemplazamos la x por u, y vamos a multiplicar toda esta expresión por u'. Entonces nos queda que si es igual al arco coseno de u, su derivada es igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado por la derivada de u. Profe, disculpe, ¿qué se entiende por U? Una función X. u de x, ponele, acá dice x, ¿sí? Pero si dice 3x, la raíz cúbica de x, el logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más x a la 25, ¿sí? Cualquier otra expresión, ¿sí?, que acompañe a x, que no sea x sola, ¿sí?, que sea, porque ves que acá dice arco coseno de x. Si dijera arco coseno de cualquier cosa que no sea x, la llamamos u. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Bien, y vamos a ver ahora la derivada de la función arco tangente de x, ¿sí? Entonces, si es igual al arco tangente de x, su inversa es x igual a la tangente de y. Si derivamos ambos miembros, la derivada de x es 1 y la derivada de la tangente, ¿sí? Vieron que hay 3 formas de la derivada de la tangente. Usamos esta para la demostración que vamos a utilizar o vamos a realizar, y entonces nos queda 1 más la tangente cuadrada de y por y'. De ahí despejamos y', y nos queda esta expresión. Y acá, ¿qué pasa? La tangente de y ya está vinculada con x, o sea, no necesito recurrir a una identidad trigonométrica. Simplemente, ¿qué hacemos? Como necesitamos tangente cuadrada, vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros y vamos a reemplazar entonces la tangente cuadrada de y por x cuadrado. Entonces la derivada del arco tangente es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Y si no fuera el arco tangente de x, fuera el arco tangente de u, o sea, cualquier expresión que no sea x, ¿qué vamos a tener como derivada? Reemplazamos la x por u y multiplicamos por u'. Entonces nos queda que la derivada del arco tangente de u es igual a u' sobre 1 más u cuadrado. Es muy importante recordar cuál es la derivada del arco tangente, porque lo vamos a utilizar cuando veamos integración de funciones. La integración es el proceso opuesto, ¿sí?, al de derivación. Es un proceso opuesto al de derivación. Entonces, cuando veamos de integrar funciones, algunas integrales se van a resolver
buscando la forma del arco tangente, o sea, de esta derivada, ¿sí? Así como resolvíamos algunos límites, buscando, dándole la forma a la expresión del número e, bueno, nosotros vamos a darle forma a la expresión, ¿sí?, de esta derivada del arco tangente. Puede ser el arco tangente de x o la derivada del arco tangente de u, cualquiera de las dos. Entonces las tenemos que tener muy en cuenta, muy presentes. Si quisiéramos determinar la derivada de la función arco cotangente, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a diferir en qué? En un signo. ¿Va a ser cuánto? Menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Ya vemos directamente el resultado, ¿sí? La demostración es análoga, ¿sí? Entonces tenemos, y es igual al arco cotangente de x, su derivada es menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Y si fuera el arco cotangente de u, ¿qué ocurre? Reemplazamos la x por u y la multiplicamos por u' y nos queda de esta forma la expresión. Las otras dos derivadas, la derivada del arco secante y del arco cosecante, sí tenemos que recurrir a otras identidades trigonométricas, ¿sí? En este caso esta, ¿sí? Y Profe, sustituir, disculpe, ¿sí? en ¿Sí? el chat salió una pregunta que también está buena. En el caso del arco tangente, ¿por qué se decía que X ya estaba relacionada? Porque ya aparecía directamente. Cuando llegamos acá, ¿sí?, que despejamos y prima, o sea, la derivada, ¿qué nos dice? Tangente cuadrada de i, ¿sí? Y acá tenemos justo tangente de i. Antes recurrimos a identidades trigonométricas, ¿por qué? Porque no teníamos cómo vincular la variable i con x, pero acá ya las tenemos vinculadas, ¿sí? Entonces, como Ah, bien. es que x es igual a la tangente de y, lo único que hago es elevar a la cuadrada ambos miembros. Tengo una igualdad, una ecuación equivalente y puedo reemplazar acá por x cuadrado. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces habíamos visto el arco cotangente y estaba diciéndoles que para el arco secante y arco cosecante se recurre a identidades trigonométricas que las tienen y nos queda la derivada del arco secante 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Donde la derivada del arco cosecante, ¿en qué va a diferir? En un signo menos, ¿sí? Las mismas consideraciones tienen para u. ¿Sí? Que esto después si quieren nos miran, pero la idea es la misma que venimos desarrollando con las tres derivadas de las funciones inversas que vimos con detalle. Bien. Entonces, todas esas derivadas, ¿sí?, las tienen en la tabla. Y también tienen en la tabla la derivada, ¿sí?, o una expresión, ¿sí?, que es para derivar funciones que tienen base variable y exponente variable. Veamos cómo sería eso. Nosotros reconocemos que tenemos una función con base variable y exponente variable. Entonces le vamos a aplicar un procedimiento, ¿sí?, que es el procedimiento de derivación logarítmica. ¿En qué consiste? Aplicamos logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad. ¿Eso qué nos va a permitir? En el miembro derecho, bajar o pasar multiplicando el exponente del argumento del logaritmo. Entonces nos va a quedar que g de x está multiplicado por el logaritmo natural de f de x. A partir de eso puedo derivar a ambos miembros. Acá hay que tener ojo.
Cuando derivo, lo tengo que hacer a ambos miembros. No se puede, ¿sí?, derivar el miembro izquierdo y aplicar propiedades del logaritmo en el miembro derecho, porque se rompió la equivalencia. Entonces, cuando llega a esta situación que ya apliqué propiedades del logaritmo en el miembro derecho, lo que hago es derivo a ambos miembros. El miembro izquierdo lo dejo expresado porque no está en función de la variable x, está en función de la variable y. Entonces, la derivada del logaritmo, ¿cuánto es? 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Lo dejo expresado, 1 sobre i por i'. Y en el miembro derecho, ¿qué es lo que tengo para derivar? Un producto, pues esto está multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Ahora, en el segundo, ¿qué es lo que tengo para derivar? El logaritmo de f de x. Entonces, ¿cómo es esa derivada? Es 1 sobre el argumento, o sea, 1 sobre f de x, por la derivada de f de x, que nos quedará expresada de esta forma. Luego, ¿qué tengo que hacer? Estoy calculando la derivada, entonces despejo la derivada, despejo i'. Entonces i pasará multiplicando. Pero i, ¿a qué es igual? A esta función original. Entonces i lo voy a reemplazar por esa expresión. Quedándonos que la derivada de una función con base variable y exponente variable es igual a esa expresión. Esa expresión la tienen en la tabla, pero la idea no es que apliquen o calculen la derivada así acordándose esa expresión de memoria, sino que apliquen todo este procedimiento, que es el procedimiento de derivación logarítmica. Veamos un ejemplo. Si tenemos i igual a x a la x, ¿sí? Vemos que tenemos base variable, exponente variable. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, y luego de eso podemos aplicar propiedades de logaritmo en el miembro derecho, ¿sí?, aplicando esa propiedad que dice que si el argumento está elevado a una potencia, esa potencia se puede expresar multiplicando al logaritmo. Luego de eso, derivamos ambos miembros. La derivada del miembro izquierdo, el logaritmo de i, es 1 sobre i por i'. Y la derivada del miembro derecho es la derivada del producto. La derivada del primer factor es x, la derivada es 1. Por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x. Más el primer factor sin derivar, que es x, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Luego de operar algebraicamente, en ese caso simplificamos las x, ¿sí?, y despejar y', obtenemos esta expresión, que será la derivada de la función x a la x. Otro caso que se puede presentar, ¿sí?, es que tengamos un logaritmo con base variable y argumento variable. Entonces lo que se hace es recurrir a un cambio de base. ¿Qué es lo que hacemos? Por definición, ¿sí?, el logaritmo se define en base a la potencia. Vamos a decir, ¿a qué número tengo que elevar la base, o sea, x a la y, para obtener el argumento del logaritmo? O sea, es igual al seno de x. O, en otras palabras, el argumento del logaritmo lo voy a poder obtener, ¿sí?, o sea, el seno de x lo voy a poder obtener expresando la base elevada a la y. Luego de eso, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, trabajamos en el miembro izquierdo con propiedad de logaritmos y nos queda esta expresión, de donde vamos a despejar y. Y nos queda logaritmo del seno de x sobre logaritmo natural de x. Hasta acá no derivamos nada, pero tenemos que
la y despejada, ¿sí? Tenemos una y igual a f de x. Acá en un miembro tenemos y, en el otro miembro tenemos todas las x. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un cociente en el miembro derecho, y sabemos que la derivada del cociente ya la habíamos aprendido a calcular. Entonces, derivando, llegamos a obtener esto. Entonces, ¿qué hicimos acá? Pasamos de una expresión de logaritmo que tiene base variable y argumento variable, mediante un cambio de base, ¿sí? O sea, aplicando la definición, logaritmo en la nueva base, que en este caso es el logaritmo natural que vamos a usar siempre, ¿sí? Y despejando, y hemos realizado, ¿qué cosa? Un cambio de base a partir del cual podemos calcular la derivada del cociente, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una expresión de este tipo, lo que vamos a terminar calculando es la derivada de un cociente, relacionado al cambio de base. Si nosotros nos acordamos cómo es el cambio de base, si esto es el procedimiento, todos los pasos, pero ustedes si se acuerdan, dicen, bueno, es el logaritmo en la nueva base del argumento anterior sobre el logaritmo en la nueva base de la base anterior, ¿sí? Logaritmo en la nueva base del argumento que tenemos, ¿sí? Sobre el logaritmo en la nueva base de la base que teníamos. ¿De dónde se da la cotangente? ¿Cómo? ¿De dónde se da la cotangente? ¿Esta cotangente? Claro. Y hay que hacer las derivadas, ¿sí? Porque vos decís la derivada del numerador ¿cuánto es? 1 sobre seno de x por la derivada del seno de x, que es coseno de x. Cuando armás esa expresión te queda coseno sobre seno, y coseno sobre seno, que es cotangente, ¿sí? Hay que derivarlo. Sí. Eso hay que ponerse a hacerlo, no era la intención acá hacer las derivadas, sino explicarles este cambio, ¿sí? Bien. Ahí que les decía, pueden ver un archivo, ¿sí? En el Drive, tienen un archivo donde tienen el método de derivación logarítmica, donde tienen algunos ejemplos más, ¿sí? Yo ahí les presenté x a la x, pero acá tienen otros ejemplos más, el procedimiento es siempre el mismo, pero bueno, tienen todos los pasos detallados, así pueden practicar un poco más y tienen como para corroborar la metodología, ¿sí? Bueno, y algunos ejercicios con respuestas para resolver. Bueno, les decía entonces que íbamos a ver derivadas sucesivas. Nosotros habíamos visto cuando definimos derivada, ¿sí? Derivada de la función en un punto, ¿sí? Que la derivada era igual al límite del cociente incremental para cuando delta x tiende a 0, ¿sí? Y que esa expresión, porque es la derivada de la función en un punto, tiene como resultado un número. Además vimos que podríamos tener la derivada de la función en un intervalo. Entonces dijimos, en vez de poner x0 acá, poníamos un x genérico, como el caso de que demostramos que la derivada de x al cuadrado era igual a 2x. Entonces, en ese caso, ¿sí? Obteníamos como resultado una expresión o función. Ahora, si a esta expresión o función la volvemos a derivar, lo que vamos a hacer es obtener una derivada que vamos a llamar derivada segunda, ¿sí? Derivamos una función que ya era la derivada de otra función, ¿sí? Entonces, obtenemos la derivada segunda. De esta manera podemos seguir obteniendo derivadas en forma sucesiva. Entonces obtendremos la derivada tercera, la derivada cuarta, la derivada enésima, si es que la función tiene derivada enésima. Por ejemplo, si nosotros derivamos la función igual a x por seno de x, como el seno, la derivada del seno nos da el coseno menos el seno, la de menos el seno nos va a dar el menos coseno, etc. Si seguimos derivando, siempre tenemos senos y cosenos con signos positivos y negativos. Más allá de que esté acompañado con la x, siempre voy a tener
derivada. Entonces, en ese caso voy a decir que tenemos una derivada enésima. O esa función tiene n derivadas. En cambio, en el caso de los polinomios, que digamos es un caso típico, ¿qué va a ocurrir? A medida que vamos derivando, ¿sí?, vamos obteniendo cada vez un grado menos, ¿sí?, en la derivada. Por ejemplo, tenemos que y es igual a x a la quinta, pero si calculo la derivada primera nos da un polinomio de grado 4, y la derivada segunda nos va a dar un polinomio de grado 3, y la derivada tercera nos va a dar un polinomio de grado 2, y la derivada cuarta un polinomio de grado 1, y la derivada quinta que nos va a dar un número solito, y la derivada sexta que nos va a dar, la derivada de una constante es 0. Entonces llega un momento que a partir de las sucesivas derivadas obtengo que la derivada vale 0. A partir de ahí no tiene más sentido derivar nada, todo eso nos va a dar 0, entonces tiene una cantidad finita de derivadas. Acá tienen en el Drive un archivo en el que tenemos un ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos la función y igual a 1 sobre x cuadrado menos 2x, y calculamos la derivada primera, ¿sí?, aplicando, ¿sí?, la derivada de un cociente. Y luego de la derivada primera, ¿qué calculamos? La derivada segunda, ¿sí?, la cual es una expresión enorme que hay que reducir, ¿sí? Y luego tienen otro ejemplo. Y en este ejemplo calculamos la derivada primera, la derivada segunda, y luego la derivada tercera. Ven que esto se pone como grande, ¿sí?, hay que reducirlo, etc. Esto va a ser importante en la medida que la derivada se va a utilizar como una herramienta para el análisis de funciones, para ver si tienen máximos o mínimos relativos, cuál es la concavidad en determinado intervalo, el crecimiento, el decrecimiento, si existen puntos de inflexión. Entonces, ¿qué va a ser importante tener en cuenta? Que por un lado hay que derivar bien, pero además de derivar, cuando derivamos estas funciones son funciones que analizamos, ¿sí? Y las puse como ejemplo de lo importante que es que por un lado derivar y por el otro lado reducir a la mínima expresión, ¿sí? Entonces ahí tienen un par de ejemplos de funciones que se analizan y que van a necesitar calcular la derivada primera, segunda y o tercera eventualmente. Y la derivada de la función implícita. ¿Cuándo tenemos una función implícita? Cuando las variables x e y, ¿sí?, no están una en un miembro y otra en otro, o sea, están mezcladas en un mismo miembro. Y entonces tenemos una función implícita. Y si queremos calcular su derivada, ¿sí?, lo vamos a calcular dejando explicitada esa variable que no es x, ¿sí? Explicitamos de esta forma, como venimos haciendo hasta ahora, lo que no es x, lo dejamos indicado. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de y cuadrado va a ser 2y, ¿por qué? Por la derivada de y. La derivada constante es 0, esto va a ser igual a 0, y cuando derivamos lo hacemos a ambos miembros. En este caso la derivada de 0 es 0, entonces nos queda la misma expresión. Y luego de eso lo que podemos hacer es despejar y prima. Entonces nos va a quedar que la derivada es igual a menos x sobre y. Profe, ¿Sí? para explicitarlo, lo único que tenemos que hacer es aplicarle derivada ahí. En realidad nosotros queremos calcular la derivada de la función implícita, ¿sí? La función es implícita, ¿por qué? Porque su ecuación mezcla ambas variables en un mismo término, ¿sí? Nosotros, si tenemos esta mezcla, ¿qué tenemos que hacer? Derivar cada uno de los términos que tenemos, o lo que sea que tengamos como función implícita, derivamos en función de lo que tenemos. Todo lo que tiene que ver con la variable x, ¿sí?, derivamos como siempre. Y todo lo que tiene que ver con la variable y, lo vamos a dejar
indicado, ¿sí? Como y por la derivada de y, o sea, según el formato que tengamos que derivar, pero va a quedar indicado por la derivada de y. Y luego de eso podemos despejar la derivada de y, ¿sí? Que en este caso nos queda menos x sobre y. Ah, bien, bien. Pero no entiendo cómo se deriva ahí. Es como la segunda columna de la tabla, porque nosotros sabemos que y es una función de x, solamente que ahí no está expresado en forma explícita, ¿sí? Entonces, todo lo que no es x, cuando fuimos demostrando, dijimos se llama u de x, ¿sí? Sabemos que y es una función de x porque es son las variables que intervienen acá, pero no está expresado de esa forma. Entonces lo dejamos como si fuera la segunda columna de la tabla, solamente no se llama u, se llama y. Entonces, ¿cómo lo derivamos o cómo lo expresamos? Lo derivamos según la función que aparece. Acá que aparece una potencia, y la derivada de la potencia es 2 por i a la 2 menos 1, ¿sí? ¿Por qué cosa? La derivada de i, porque como esto no es x, no vale 1. Entonces, ¿qué te voy a dejar? Ah, Expresado y prima, ¿sí? Es como hacer la bien. segunda columna de la tabla, así genérica, lo dejamos expresado. Y acá tienen otra derivada de una función implícita, ¿sí? Para tener otro cálculo de ello. Bueno, y luego de esto entonces tenemos que seguir con las aplicaciones de las derivadas. Por un lado diferencial de una función y por otro lado subtangente y subnormal, ecuación de la recta tangente y normal. Vamos a definir el diferencial de una función igual a f de x y lo vamos a designar con las letras de i. Eso cuando veo de i lo leo como diferencial de i al producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Entonces, decimos que el diferencial y es igual al producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Lo podemos expresar de esta forma o de esta otra, o sea, como y' o como f' de x. Entonces tenemos acá graficada una función que es la celeste con la tangente a la curva en el punto P, a la que le hemos dado un incremento delta x, para la cual obtenemos un incremento delta y. El delta x es este en azulcito y el delta y está en el mismo azulcito, lo único que acá se ve un rosita encima, pero el delta y es toda esta altura. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es geométricamente el diferencial de y, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿sí? Con este planteo gráfico, que la derivada es igual a la tangente trigonométrica, nosotros vamos a centrarnos en qué? La derivada de la función en este punto. ¿Y es igual a qué cosa? A la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica a la curva en el punto considerado respecto del semieje positivo de las x. O sea, nosotros habíamos dicho que la interpretación geométrica de la derivada, con todo ese versito que les acabo de decir, que nos decía la tangente de qué ángulo tengo que calcular, o sea, la tangente de qué ángulo nos da la derivada. Entonces, ¿cuál es? La tangente del ángulo alfa. Este ángulo alfa que está acá es el mismo ángulo alfa que forma la tangente geométrica a la curva en el punto considerado respecto del semieje positivo de las x. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que la derivada es igual a la tangente del ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa para este triangulito que se forma acá, que es opuesto, el segmento SR, sobre adyacente, o sea, el segmento PR, que es lo que ponemos acá. Pero además sabemos que PR es igual a ¿qué cosa? Al incremento de la variable independiente. Entonces nos queda reemplazado de esta forma. Entonces, la derivada es igual
al cociente entre el segmento SR y delta X, que lo tenemos escrito acá. Si despejamos el segmento SR, ¿qué nos queda? Eso es el producto de la derivada por el incremento de la variable independiente. ¿Y qué habíamos dicho? Que el producto de la derivada por el incremento de la variable independiente era igual a ¿qué? Al diferencial de I. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el segmento SR es el diferencial de I. Si miramos acá, el segmento SR es esta alturita, ¿sí? Incremento de la función, toda esa altura. Y el diferencial de la función, ¿sí? Esta altura que está marcada en rosa. ¿Qué? ¿Cómo se calcula? Como dice acá. A ver, ¿qué pasó acá? La derivada de la función en el punto por el incremento de la variable independiente, ¿sí? Y acá tenemos el incremento de la función en delta I, que ¿cómo se calcula? Función incrementada menos la función sin incrementar. Ahora vamos a ver un GeoGebra de eso, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? El diferencial de I puede ser mayor, igual o menor que el incremento de I. O sea, el diferencial de la función puede ser mayor, igual o menor que el incremento de la función. En este caso, el diferencial de la función, vemos que esta alturita es más bajita que esta, o sea, es menor que el incremento de la función. Pero dependiendo de cuál fuera la función y el punto de análisis, ¿sí? Puede ocurrir que tanto como el incremento como el diferencial sean iguales, o que el diferencial sea mayor que el incremento de la función. Pero ocurra lo que ocurra con esto, que sea mayor, igual o menor el diferencial respecto al incremento, cuando delta X tiende a 0, el diferencial y el incremento son infinitesimos equivalentes. ¿Qué quiere decir? Esta alturita y esta alturita, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienden a la misma velocidad, ¿a dónde? A 0. Eso quería decir que eran infinitesimos equivalentes. Acá tenemos el GeoGebra, ¿sí? Vamos a poner acá. Donde mejor se puede mirar, acá están todos los valores según el incremento de la variable y el incremento de la función. Los tenemos acá, pero es mejor, más fácil mirar, ¿sí? El incremento de la... Acá tenemos el diferencial, o sea, esta alturita, ¿sí? Ahí podemos mirar el valor. Acá tenemos delta X, bueno, está acá, y el incremento de I está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando delta X tiende a 0? ¿Qué pasa con el valor del diferencial, que está calculado según lo que vimos por definición, y qué pasa con el incremento de la función? ¿Sí? Dijimos que son infinitesimos equivalentes que tienden como a la misma velocidad a 0. Entonces, a medida que achico el delta X, ¿sí? Me acerco al punto, ¿sí? ¿Qué ocurre? Estos son infinitesimos equivalentes, el diferencial y el incremento de la función, y tienden, ¿qué pasa? A la misma velocidad a 0. Ven que si ustedes tienen que mirar este número y este número, cuando estamos en las inmediaciones muy, muy cerquita del X0, ¿sí? ¿Qué ocurre? Esos valores empiezan a aparecer más, ¿sí? Tienden a la misma velocidad a 0. Y si ustedes se fijan, acá hay una línea verde, ¿sí? Esta altura, que es la diferencia entre el incremento de la función y el diferencial de la función, ¿sí? O sea, toda esta altura menos esta altura nos da este pedacito, ¿sí? Esa es la diferencia.
que nos indicaría, en el caso de una aplicación, algún tipo de error que se puede cometer en el cálculo. ¿Sí? Porque los diferenciales se utilizan para realizar aproximaciones, o sea, si realizo una aproximación, ¿sí? Voy a tener algún tipo de error en esa aproximación, y también para el cálculo de errores. Vamos a tener en cuenta que para diferenciar valen las mismas reglas que para derivar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tengo que hacer? Diferenciar significa calcular la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la derivada y además multiplicarla por delta x. Por ejemplo, si tenemos x por el seno de x, ¿qué vamos a decir? Que esta es la derivada de un producto, donde realizamos la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Eso es la derivada de y. Eso además multiplicado por ¿qué cosa? Por delta x. Entonces vamos a tener que el diferencial de y va a ser igual. La derivada de x es 1 por el seno de x, más x por la derivada del seno, que es el coseno, por el incremento de la variable independiente. Les había dicho que el diferencial se utiliza para el cálculo de errores y aproximaciones. Y vamos a ver algo más y enseguida vamos a ver ese video que les da un ejemplo para darle una mejor idea de qué tipo de error podríamos calcular. Aparte de los aplicados a la matemática, podrían ser errores numéricos, ¿no? Nosotros dijimos que el diferencial es el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Si nosotros tenemos una función y la diferenciamos, o sea, el diferencial y es igual a ¿qué cosa? Al diferencial del seno. ¿Y el diferencial del seno a qué es igual? A la derivada del seno por el incremento de la variable independiente. ¿La derivada del seno cuál es? El coseno de x, por el incremento de la variable independiente. Si tuviéramos la función x al cuadrado, el diferencial de la función y es igual al diferencial de x al cuadrado. Y el diferencial de x al cuadrado es igual a la derivada de x al cuadrado, que es 2x, por el incremento de la variable independiente. Y si tuviéramos que la función y es y igual a x, decimos que el diferencial y va a ser igual al diferencial de x. Ahora, si tenemos que hacer el diferencial de x, ¿qué tenemos que hacer? La derivada de x, que es 1, por el incremento de la variable independiente. ¿Y qué nos queda? 1 por el diferencial de x, por el incremento de x es neutro. Entonces, ¿qué nos queda? Que el diferencial x es igual al incremento de la variable independiente. Esa expresión nos va a permitir reemplazar el incremento de la variable independiente ¿por qué cosa? Por el diferencial. ¿Sí? Y entonces nos quedará el diferencial expresado de esta forma. ¿Cómo lo leemos esto? El diferencial y es igual a la derivada de y por el diferencial de x. Y si despejamos y', ¿sí? O sea, despejamos la derivada, ¿qué es lo que vamos a tener? Otra expresión de la derivada, ¿sí? Que es la expresión de la derivada de Leibniz. Y se lee derivada de y respecto de x. Si acá no fuera x, fuera el tiempo, es la derivada de y respecto del tiempo. Pero bueno, si fuera la derivada del espacio respecto del tiempo, o la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Según sea el fenómeno, interpretamos o hablamos de la variable de la cual, respecto a de la cual se deriva. Además, ¿sí? El diferencial x y el incremento de x son infinitésimos equivalentes.
Esta expresión del diferencial que acabamos de ver es súper importante tenerla presente porque cuando integremos, lo que vamos a integrar son diferenciales, o sea, estructuras matemáticas que tienen este formato, ¿sí? Vamos a integrar la derivada de algo con su diferencial y eso nos va a permitir integrar, obtener ¿qué cosa? La función original, o sea, la i que dio origen a esa derivada. Entonces, y otra aplicación que tenemos de la derivada dentro de la matemática es la de tangente y normal a una curva, subtangente y subnormal. Les cuento cuáles son las ideas al respecto, ¿sí? Nosotros tenemos una curva igual a f de x. Tenemos trazada la tangente a la curva en el punto considerado, o sea, en el punto P. Y tenemos la normal a esa tangente. Siempre tengamos en cuenta que cuando hablamos de una recta normal, hablamos de una recta perpendicular, ¿sí? Entonces, la normal es perpendicular a la recta tangente. Esta línea azul, a la que llamamos subtangente, es la proyección de RP o de PR sobre el eje X. Y esta recta que llamamos SN, que sería subnormal, es la proyección de la recta PL sobre el eje X, ¿sí? Son las proyecciones de los segmentos sobre el eje X respectivamente, subtangente y subnormal, de cuáles segmentos estos que vemos, ¿sí? Están trazados en azul en este caso y el verde en este otro caso. ¿Cuál es la idea? Siempre vemos a partir de planteos gráficos que vemos, relacionarlos con fórmulas. ¿Qué es lo que vamos a relacionar o intentamos hacer acá? En un ratito se corta, nos reconectamos, así terminamos el tema. Vamos a tener en cuenta, tenemos el ángulo beta que forma la tangente con el eje X, ¿sí? Este ángulo beta, la tangente a la curva, está azul, ¿sí? Es el ángulo que forma la tangente con el eje X. Pero además, el ángulo QPL, o sea, este ángulo que está acá, también es beta. ¿Por qué? Porque tiene el mismo complemento, ¿sí? Que es θ. Acá hay dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, que es este, ¿sí? El grande, este triángulo rectángulo, vemos que tiene ¿qué cosa? Tenemos un ángulo beta y un ángulo θ. Entonces, este triángulo rectángulo, si tiene el mismo ángulo θ que tiene este grande, ¿sí? ¿Cuánto tiene que valer este ángulo? Este mismo beta, ¿sí? Porque tienen el mismo complemento. Sabemos que la tangente del ángulo beta, la tangente de este ángulo, es igual a ¿qué cosa? A la derivada, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la tangente de beta? Relacionemos los lados del triángulo y sabemos que la tangente de beta para este triángulo, ¿sí? Es opuesto, que es I, sobre adyacente, que corresponde al segmento RQ. Pero RQ es lo que hemos llamado como subtangente. Entonces, lo expresamos de esa forma. Y si despejamos la subtangente, o sea, pasa subtangente multiplicando e I' dividiendo, vamos a tener esta expresión. ¿Qué hemos logrado con esto?
calcular este segmento, obtener una forma de calcular este segmento en función de que nosotros, ¿qué es lo que conocemos? La función igual a f de x, o sea, esta roja, y su derivada. Además, si consideramos este otro triángulo rectángulo, el QPL, vamos a decir que la tangente de beta, ahora acá, mirando acá, va a ser igual a ¿qué cosa? A opuesto, que es el segmento, corresponde al segmento que llamamos subnormal, que sería el segmento QL, ¿sí? Sobre adyacente, que tiene la altura I. Entonces, subnormal sobre adyacente, si despejamos, nos va a quedar, ¿sí? Acá tenemos que I' es igual a Sn sobre I, si despejamos, ¿qué nos queda? I por I'. La subnormal la podemos calcular conociendo I e I'. A partir de que conocemos la subtangente y la subnormal, ¿qué podemos calcular? El segmento RP, que es la hipotenusa de este triángulo, y podemos calcular además el segmento PL, que es la hipotenusa de este otro triángulo. Como se trata de hipotenusas, en ambos casos podemos calcular la tangente, ¿sí? Estas hipotenusas, y la normal a esa tangente, utilizando el teorema de Pitágoras y realizando unos procedimientos algebraicos. Veamos un ejemplo sobre eso. Acá, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Expresar todo esto en función de lo que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? La función, y podemos calcular su derivada. ¿Sí? Entonces, en base a eso, ponemos todas estas expresiones a partir del planteo geométrico. Por ejemplo, si queremos determinar las longitudes de la subtangente, subnormal, tangente y normal, para esta función, en este punto, lo primero que hacemos es determinar su derivada. Y luego de determinar su derivada, vamos a ver de ir reemplazando en las fórmulas que tenemos para el cálculo. La subtangente, como dijimos que se calculaba, haciendo la función sobre su derivada. La función sobre su derivada nos queda x sobre 3. Pero tenemos que calcular dónde, en ese punto. Entonces nos quedará que la subtangente es igual a 1/3. La subnormal, ¿cómo se calcula? Haciendo la derivada por la función. Entonces hacemos la derivada por la función, nos queda esa expresión. Si la valoramos en x igual a 1, nos queda que la subnormal tiene una longitud de 3 unidades, de las que sean de medida, ¿no? Luego, la tangente, ¿cómo se calcula? La fórmula, ¿sí? Es esta. Reemplazamos lo que dice I sobre I' por la raíz cuadrada de 1 más I' al cuadrado, y nos queda esa expresión. Reemplazamos en x por 1 y nos queda que la tangente es igual o tiene una longitud de 1/3. Lo mismo hacemos con la normal. Entonces, el cálculo de ese segmento de la normal es I por la raíz cuadrada de I' al cuadrado más 1. Reemplazamos por I, operamos, reemplazamos por 1 y nos queda que la longitud va a ser igual a esta otra expresión. Acá hay una aplicación, pero es una aplicación dentro de la matemática, de la derivada de I igual a x cuadrado usando subtangentes, ¿sí? Es una aplicación para calcular derivadas usando subtangentes. Y si no, tiene más que nada una finalidad que tiene que ver con la geometría, ¿sí? Que se traslada eventualmente al cálculo vectorial. Más importante que lo que acabamos de ver recién, ¿sí? Es el tema de la ecuación de la recta tangente y normal a la curva, ¿sí? Pues nosotros venimos hablando de las tangentes
a la curva en el punto considerado, ¿sí? Como idea que tiene que estar relacionada la tangente a una curva con cuál es la derivada de la función en el punto en esa curva. ¿Por qué? Porque la pendiente de esa tangente es la pendiente de la curva en ese punto. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular cuál es la ecuación de la tangente, ¿qué es lo que sabemos? Conocemos el punto, porque las ecuaciones, las rectas tangentes a la curva las consideramos en un punto. Entonces, el punto lo conocemos. Entonces, si partimos de la ecuación de la recta que pasa por un punto y tenemos en cuenta que la pendiente es m, entonces, según la interpretación geométrica de la derivada, sabemos que la derivada es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica a la curva en el punto considerado respecto del semieje positivo de las x. O sea, la tangente del ángulo, dijimos, que esa es la interpretación geométrica. Y la tangente del ángulo, ¿a qué es igual? A la pendiente. ¿Y eso a qué es igual? A la derivada de la función en el punto, ¿sí? Entonces podemos sustituir m por la derivada de la función en el punto. Entonces, ¿qué nos queda? Que la ecuación de la recta tangente, o I tangente, ¿sí? Para este planteo que acabamos de hacer acá, va a ser igual a ¿qué cosa? Reemplazamos m por f' y simplemente despejamos I, y nos queda que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la tangente a la curva en un punto, ¿sí? Considerando su derivada en el punto, esa va a ser la pendiente para esa ecuación. Porque el punto es conocido y lo único que nos falta determinar es la pendiente. La pendiente la determinamos según esta idea de la derivada de la función en el punto. Teniendo en cuenta que la ecuación de la recta normal, ¿sí?, es perpendicular a la tangente, ¿cómo va a ser la pendiente? Recíproca y de signo contrario. Entonces, recíproca, 1 sobre la derivada de la función en el punto, del signo contrario le anteponemos el signo negativo, y bueno, según como sea cada caso, quedará positivo o negativo luego. Siempre vamos a decir que la derivada de la función en este punto tiene que ser distinta de 0. Si no, o sea, no nos quedaría una ecuación si esto fuera igual a 0, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya una normal. Un caso típico que tiene que ver con estas ideas, aunque estamos hablando de las ecuaciones de la recta tangente y normal, tiene que ver, ¿sí?, con el tiro oblicuo. Si nosotros trazamos recta tangente y normal, teniendo en cuenta cuando el tiro oblicuo, la descripción es parabólica, ¿sí?, donde tengamos el punto máximo, ¿sí?, hemos tenido un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Bueno, esto lo tendríamos que asociar con vectores, ¿sí? Y esta cuestión horizontal y vertical tiene que ver con la tangente normal a la curva en ese punto. Bueno, si tenemos, por ejemplo, ¿sí?, la misma función de antes, igual a x cubo, ¿sí?, y queremos calcular la derivada de la función en el punto en x0 igual a 1, calculamos primero su derivada, y luego de calcular la derivada, la evaluamos en el punto que estamos considerando y nos da 3. Ese valor 3, ¿qué va a ser? La pendiente. Entonces reemplazamos en la ecuación y vamos a tener m, ¿sí?, que es 3, y el punto considerado es este, reemplazamos todo, operamos algebraicamente y obtenemos ¿qué cosa? Que la tangente a la curva igual a x cubo en x0 igual a 1 va a ser igual a 3x menos 2, o sea, va a tener esa ecuación. Es la ecuación de la recta tangente. Si calculamos la recta normal, que tenemos que tener en cuenta que la pendiente va a ser recíproca y de signo contrario. Entonces, si nosotros acá teníamos un 3, ¿qué tenemos que hacer? Afectarla al signo negativo y ponerla como recíproca, o sea, menos un tercio. Luego de eso, operamos y vamos a obtener que la ecuación de la recta normal es esta.
¿sí? Y acá tenemos el gráfico, tenemos y igual a x cubo, tenemos para x igual a 1, la tangente a la curva en ese punto, y la normal a la tangente, o sea, la recta perpendicular a la tangente. ¿Sí? Esta es una forma de calcular una recta tangente y una normal. Ahora en álgebra, en cualquier momento comienzan, ¿sí?, con recta y plano, y van a ver que se la van a pasar hablando de las rectas tangentes y normales, ¿sí?, a una curva. También, bueno, una curva, un plano, distintas figuras, ¿no? Puede ocurrir, ¿sí?, hay algunos casos particulares, que una función sea continua y que tenga derivada infinita en un punto. Estas situaciones ya las habíamos visto, ¿sí? Entonces, cuando ocurra eso, vamos a tener ciertas situaciones particulares, ¿sí? Vamos a ver cada una de estas situaciones con un ejemplo. Pero cuando la derivada sea infinita, ¿sí?, la ecuación de la recta tangente va a coincidir con el valor de x que atraviesa, ¿sí? Ya no va a tener la forma I igual a mx más b, ¿sí?, donde m sea la derivada de la función en el punto. ¿Por qué? Porque la derivada se hace infinita, entonces no podemos tener, ¿sí?, no cumple con la definición de recta o de función lineal, ¿sí?, una recta que tenga derivada infinita, o una recta que sea, como en este caso va a ser, vertical. Y la ecuación de la recta normal va a corresponder directamente a IN, o sea, I normal igual al I0, o sea, el X0, que es el valor de X, ¿sí?, en el punto, y el valor de I0 si es la otra coordenada del punto. Y si la función es continua y tiene derivada igual a 0, ¿sí?, la tangente se va a corresponder con I0 y la normal se va a corresponder con X0. O sea, nuevamente, directamente con las coordenadas del punto. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la función raíz cúbica de x en el punto 0, 0. Acá tenemos graficada la raíz cúbica, ¿sí? Si nosotros queremos calcular la tangente a la curva en este punto, es una recta vertical, ¿sí?, que pasa por ¿dónde? Por x igual a x0. Entonces, ¿esa cuál va a ser? La x tangente en ese caso pasa por x0, y en nuestro caso es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, la ecuación de la recta tangente es x tangente igual a 0. ¿Y la normal cuál va a ser? Esta es la tangente. ¿La normal cuál va a ser? Esta horizontal. ¿Dónde corta esta horizontal al eje Y? En 0, ¿sí? Entonces corresponde, ¿sí?, es la otra coordenada del punto, la I normal corresponde al I0, ¿sí? En este caso, ¿cuánto? 0. Y el otro ejemplo, bueno, antes del otro ejemplo, si nosotros vemos la derivada de la función de la raíz cúbica, que es esta, ¿sí?, y queremos evaluar en 0, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos un 0 acá, nos queda 1 sobre 0. Y la división por 0 no está permitida, o sea, no nos da ningún valor, ¿sí?, no existe, no se puede calcular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La derivada primera no está definida, ¿sí? Si nosotros calculamos la derivada primera, ¿qué nos da? Infinito, si la calculáramos por definición. Pero vimos que geométricamente, aún así que tenemos recta tangente y tenemos recta normal, pero no podemos usar la ecuación en el punto para poder determinarla, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, mirar el caso particular. Y desde la geometría es como fácil analizarlo, y siempre vamos a tener que tener esa visión respecto a estos casos particulares.
En este otro caso, ¿sí? Tenemos una derivada que nos da 0, entonces, por ejemplo, si recurrimos a este ejemplo, x² menos 1, ¿sí? Y vamos a analizar en el punto 0 menos 1, nosotros vamos a, veamos acá el gráfico, ¿sí? Si nosotros queremos calcular la recta tangente a la curva en el punto 0, ¿qué ocurre? La tangente es como horizontal, ¿sí? Entonces, si la tangente es horizontal, la tangente de 0 es 0. Entonces, tenemos el caso que estamos planteando acá. Si la tangente de 0 nos da 0 en este caso, y vemos que tiene la posición horizontal, ¿por dónde está pasando? Está cortando ahí igual ¿dónde? Menos 1. Entonces, la ecuación de la recta tangente, en este caso, va a corresponder, y tangente va a corresponder con I0. E I0 ¿a cuánto es igual? A menos 1. ¿Y qué va a pasar con la recta normal? Si nosotros miramos la recta normal desde la perpendicular, ¿sí? A la tangente, ¿por dónde está pasando acá? Por x igual a ¿cuánto? A 0. Entonces la recta normal se va a corresponder con el valor del punto x0. ¿Sí? Entonces x normal va a ser igual a 0. ¿Sí? Esos serían los casos particulares, donde la tangente se haga infinita o se haga 0, o sea que se corresponde derivada infinita o derivada igual a 0.